En clave. Hablando en clave de energía, seguimos aquí en el aula de debate de la Universidad de Córdoba, desde Onda Mezquita para todos ustedes, con 4 alumnos de la Universidad de Córdoba, con los que estamos desglosando de manera divulgativa pero rigurosa todo lo que tiene que ver con la energía, con el consumo, con la producción de lo que nos toca a los ciudadanos de la energía. Nos quedamos con una reflexión que le pedí a Carlos, si realmente cómo podemos tomar conciencia los ciudadanos o cómo podemos, o si deberíamos informarnos más de qué consumimos, de dónde viene esa energía y apelar a la responsabilidad individual. Evidentemente tenemos que informarnos más acerca de todo lo que consume, todo lo que podemos reducir y demás, pero creo que es importante primero empezar de menos a más. Es decir, si no estamos utilizando el ordenador, no tiene sentido que se quede encendido. Si nadie está viendo la tele, no tiene sentido que se quede encendida. Si vamos a entrar muchas veces en la cocina o en algún sitio, a lo mejor ahí hay que poner bombillas de bajo consumo, que aunque haya un pico al principio de máximo consumo, luego se reduce. Con lo cual es un poco también ver, o sea, ir por casa y ver, pues mira, este cargador está encendido, porque los cargadores, cuando están enchufados a la corriente, como tienen condensador y demás por dentro, aunque no pongas tu móvil, eso está consumiendo. Entonces, ¿tiene sentido que, pues no lo quitas? O sea, es simplemente pensar un poco y ver que realmente eso no lo va a usar. Porque no sé si lo saben, los cargadores, nada de tenerlos las 24 horas enchufados. No, claro que no. Porque es que eso, entre otras cosas, uno de los motivos para, o sea, una de las formas de regular la potencia que viene de los 220 a los 5 voltios o a lo que haga falta para un móvil o para cualquier otro aparato, se consigue a través de resistencia y de condensadores. Por lo tanto, eso, aunque parezca que no está abierto el circuito, como es corriente alterna, ciertos elementos que no son resistencias como condensadores o bobinas, sí es verdad que consumen electricidad aunque esté el circuito abierto, que es una de las ventajas o una de las características de la energía alterna, de la electricidad alterna. Entonces, pues ni cargadores y por supuesto encendidos. No tiene sentido que esté encendido el ordenador todas las horas del día y demás, ni por la noche tampoco, que se quede encendido. Relacionado con todo lo que estamos hablando, les quiero traer una de las noticias, aunque ya la hemos comentado, ¿no? Precisamente porque es relativamente reciente, del año pasado, donde en una noticia de la sección de economía del diario País decía: los paneles solares caminos de la basura, porque decía cientos de autoconsumidores obligados a pagar más por producir su propia energía y tendrán que desmantelar las instalaciones. Más allá de las políticas circunstanciales o de lo que la crisis nos ha traído, de agravar con impuestos todo tipo de energía, ¿puede ser una propuesta de futuro aspirar a la casa autosuficiente o qué supondría tener una autosuficiencia energética familiar? Sí, yo además de eso, de la autosuficiencia, que muchas veces, bueno, pues pensamos nada más que en los paneles solares, en tal, creo que aquí tiene un camino muy grande e importante la arquitectura. Y hablo de la arquitectura en cuanto, bueno, pues a la calidad de la casa, los materiales, el pensar bien en la orientación. ¿Por qué? Porque no solamente el consumo eléctrico es el consumo de la luz, sino también la calefacción. Entonces, claro, entre otras, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura en este sentido, en una casa autosuficiente, ¿no? Más que, bueno, pues es importantísimo, ¿no? El avance por ahí. Entonces, a mí realmente la noticia esta que tú has leído, pues me da mucha rabia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que apostó por las renovables, cuando dijeron vamos a apostar por las renovables y luego se frenó y además en un momento de crisis, bueno, pues eso también ha causado mucho daño, ¿no? Yo creo que en verdad era una apuesta buena y bonita, que rompía el sistema que tenemos, pero al que hemos vuelto evidentemente rápidamente. De hecho, incluso esto, algunos dicen que los romanos construían muy bien, porque las casas romanas eran muy fresquitas, las casas antiguas que todos conocimos en los pueblos, que todos hemos conocido, son casas muy frescas, pero sin embargo los bloques de pisos actuales en invierno son muy fríos, en verano muy calurosos, es decir... No tienen luz solar, ¿no? Que también dice, también hay que aprovechar la luz, los recursos naturales, ¿no? Nos hemos acomodado que como hay interruptores, el resto nos olvidamos. Claro, o sea, también hay que optimizar por ahí, ¿no? El aire, el sol, lo que la naturaleza nos da puro en recurso primario. Yo entiendo, sobre ese tema, yo entiendo que se ha cambiado el modelo
y además viene con el sitio de las casas auto que generan su propia electricidad, que aquí en España no es tan válido ese modelo, porque por ejemplo ese modelo en Estados Unidos, por ejemplo, que hay muchas casas adosadas que son casas unifamiliares, sí, pero aquí se ha tirado más por lo que comentaba antes Javi, del menor consumo, creando bloques de pisos, y entonces no tiene sentido hacer un bloque de pisos autogenerado porque hay una terraza. Entonces, vale, ahí te puede servir para un piso, pero no para todo el bloque de pisos. Entonces, yo creo que en España la autogeneración no tiene tanto bombo precisamente por eso. Y sobre lo que has comentado de los pueblos, claro, tú podrías hacer en un pueblo una casa nada más, pero no puedes hacer en el centro de Madrid una casa nada más, donde solo viva una familia y ya está. Circunstancias. Javi, como biólogo en potencia, ¿crees que aquí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el urbanismo vegetal, verde, las casas, eso también que se han puesto de moda en Centro Europa, de casi tener un jardín en el tejado de la casa, es decir, que aquí si nos devolvemos a la naturaleza podemos también volver también a una cierta eficiencia, una mejora de la producción energética? Sí, es decir, de ese tipo de apuestas, al igual dentro de que cubren pequeñas parcelas o pequeños parches, no vamos a depender de comer nuestros propios tomates todos los días, pero si puedo suplir X carencias o si puedo incluso ayudar o estar más cerca de la naturaleza y de las plantas y ese tipo de cosas, yo lo veo bien. Si eres capaz de mantenerlo y... Sí. Claro, pero eso valdría en casas unifamiliares, ¿no? Claro, O sea, no valdría en la mayoría de Córdoba donde son bloques de pisos. Sí, sí. Y un tema de grandes urbes, por cerrar también un poco este tema abierto con respecto a las casas, con respecto al transporte. ¿Qué pensáis? ¿Es realmente realista pensar que podemos transportarnos todos en taxis, en autobuses que contaminan mucho menos? En grandes ciudades, Córdoba todavía no es una gran ciudad de la que podemos estar hablando, tipo Madrid, una gran capital. ¿Pero pensáis que puede ser viable la alternativa de los carril bici, de dar prioridad a taxis, a transportes públicos, para que eso se palie todo lo que estamos hablando antes de la Unión Europea, de quitar de los centros toda la parte contaminante? ¿O pensáis que eso es una utopía y que seguimos siendo egoístas y que si yo quiero llegar cojo mi coche y se acabó? ¿Cuál debe ser un poco el camino? Yo creo que sí, que es viable. De hecho, en muchas ciudades ya el centro está cerrado de la ciudad y yo creo que eso es la mejor manera para fomentar el transporte público. Y además está ya demostrado que eso favorece mucho a la contaminación. Y además, yo creo que una ciudad como tenemos, que es Córdoba, que además tiene uno de los mejores carriles bici de España, y es muy pequeña. Tú verdaderamente puedes llegar de un lado a otro andando en cuanto media hora. Pues yo creo que sería muy viable en ciudades como esta, pero ¿estamos concienciados para ello? Ese es el problema. ¿Falta entonces conciencia? ¿Faltan medios? ¿Qué falta para llegar a esa ciudad no contaminante, a esa ciudad idílica? Equilibrio, que es una palabra que se ha repetido hoy mucho, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con María en que si vemos los centros de las ciudades han cambiado mucho en los pocos años atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí que se está potenciando eso, el que los centros se cierren, el que la gente camine más, que siempre con opción a que haya taxis, ¿no? Hay gente que no tiene la posibilidad de moverse, eso también hay que verlo, ¿no? Pero yo creo que sí vamos caminando hacia ello. Carlos, Javi, ¿algo más que aportar? Yo entiendo que una de las ventajas que tienen las ciudades europeas, y por ejemplo Córdoba, es que como está construida sobre una ciudad antigua, ya existe un casco histórico que no está preparado para el flujo de coches y de personas no tanto, pero sobre todo el flujo de coches que puede sufrir una ciudad actual. Entonces los medios ya están ahí, pero claro, también hay que poner voluntad política, porque si el carril bici empieza en un sitio, desaparece mágicamente y aparece más para allá, ¿cómo pasa? Si además dices, bien, voy a ir en autobús y el autobús pasa cada media hora y tú lo pierdes, claro, entonces actualmente técnicamente no se puede, pero porque no hay los medios y no hay la voluntad política. En Córdoba tenemos la suerte, como ha dicho María, que creo que es María, que podemos ir de un sitio a otro en media hora. Pero claro, también tenemos la desventaja que en verano hace mucha calor y entonces pues no es tan viable moverse. Entonces claro, pues se podría buscar una solución intermedia, por ejemplo, que en verano hubiese más autobuses, pasasen cada más tiempo y se extendiesen hasta más por la noche,
sin necesidad de crear una línea nueva ni demás, sino simplemente ampliando los horarios y ampliando la frecuencia, solo en verano, y en invierno, que no hay tanto flujo de personas por la noche y que además no hace tanto calor en horas puntas, pues no sería necesario eso. Entonces sería una mezcla de los dos. Pero yo también creo que eso lo deberíamos de fomentar nosotros, porque si tú usas el autobús y eso se va aumentando, el uso del autobús, invertirán en esa línea, pues habrá más autobuses. En principio no, o sea, sería lo lógico, pero a Rabanales llegan cada media hora los autobuses y los autobuses se llenan tanto que es que hay gente que se tiene que quedar y dice, no, te montas dentro de media hora, porque no cabe más gente. Entonces, y sin embargo la empresa se da cuenta de claro, eso y no pone más autobuses. Entonces no es tanto, en el tema del autobús y del transporte, no es tanto que la gente pida porque la gente lo pide, como que la empresa... O sea, un equilibrio entre lo que es la demanda y una política, ¿no? Lo que estáis hablando. Claro. O sea, ¿de dónde tiene que venir el cambio? ¿De los que demandemos un cambio o de que la política nos facilite el cambio? Claro, pero incluso en este tema que estamos hablando de empresas, que son empresas de transporte o empresas de otro tipo, ¿no? Claro. Claro, es decir, desde la política, ¿cómo intervienes en la empresa? Claro, creo que eso también puede ser problema. Bueno, y habría que... Aucursa es una empresa con... Una Entonces Bueno, es yo también fácil creo que influir en esa empresa, ¿no? Tendría que haber un equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, Renfe, ahora mismo se abrió hace poco la de esta Barcelona, y es muchísimo más cómodo, tú puedes atravesar España en pocas horas, pero verdaderamente ¿quién se puede permitir eso? Claro, Claro, ¿a qué el precio. precio? ¿A qué precio? Entonces yo creo que tendrían que encontrar un equilibrio. Pues con la intención de este equilibrio vamos a dar por terminado todas estas miles de ideas que hemos intentado expresarles aquí y que bueno, pues que resumen muy sintéticamente todos los campos que pueden dar de sí la energía y que seguro que darán para muchos más debates. Os pido una última reflexión, ¿a qué mundo energético aspirar a cada uno de ellos? Carlos, empiezo por ti. Una ilusión, una perspectiva, una idea. Yo creo que hay que aspirar a un mundo donde las renovables gobiernen el sistema económico, o sea, el sistema de producción energético, varias renovables, no solo una, pero evidentemente yo pienso como físico que hay que pasar por la energía nuclear, no tanto por la energía nuclear que tenemos ahora, que es tan contaminante, la energía de fisión, como por la energía de fusión, donde se está investigando en centros punteros de investigación y donde España participa en esos centros punteros enviando científicos y ingenieros. María. Yo, es difícil, ¿eh? Pero en verdad yo sueño con un sistema que respete la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Entonces, un sistema que desde ahí ya sean renovables o sean otro tipo de renovables que aún no esté y que a lo mejor como futuros ingenieros debemos de investigar y buscar, ¿no? Que creo que el camino y la vida es muy larga, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a buscar cosas nuevas, pero sobre todo que satisfaga la demanda de consumo energético, pero a la vez que respete. Javi. Claro, creo que no debemos olvidar que al final la energía es para las personas y que el modelo debe aspirar a algo que no solamente busque una rentabilidad económica, sino unos valores o una necesidad de todos. Como cosa puntual, creo que personalmente debemos ir cada vez a un consumo más eficiente, que de manera personal, cada uno en su casa, cómo pueda ir optimizando este consumo, y de manera general a nuevas vías que permitan que en todo el mundo tenga acceso a una energía y una forma de vida justa y digna. María. Pues nada, pues simplemente que la energía es movimiento y que tendría que ocasionar un movimiento tanto en las personas como en los estados para conseguir todo esto. Muy bien, pues Carlos, María, muchas gracias por acompañarnos en Clave D. Gracias. María, Javi, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, pues decirles que bueno, que cerraremos próximo dentro de unos días el último debate en la Facultad de Derecho para cerrar este apasionante curso que hemos tenido desde el aula de debate en colaboración con Onda Mezquita, hablando en clave D. En esta ocasión nos ha acogido la Facultad de Ciencias para hablar en clave de energía. Muchas gracias por estar ahí y les esperamos. En clave D, en clave D. En clave D.